Esto está como lentejo hoy, ¿no? Está. Veo que los estudiantes están que salen, entran, salen, entran. Parece que está como molestando la conexión hoy. Bien, la clase pasada estuvimos definiendo lo que es un espacio muestral, lo que es un experimento aleatorio. Y asociado a los experimentos aleatorios están los espacios muestrales, que no son más que el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. A eso se le llama espacio muestral. Vimos varios ejemplos de cómo obtener ese conjunto, es el espacio muestral. Vimos la definición de un espacio muestral discreto. Decíamos que es un espacio discreto si es finito o es infinito pero contable. Veíamos la definición de evento o suceso y veíamos la definición de cuando dos eventos son excluyentes. Se refiere eso a la intersección de los dos conjuntos. Al fin y al cabo, los eventos o sucesos son subconjuntos del espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto y ese conjunto tiene subconjuntos. Bueno, a esos subconjuntos se les conoce como a esos subconjuntos del espacio muestral se les llama eventos. Bien, el objetivo entonces es cómo calculo la probabilidad de esos eventos. Es decir, cómo calculo la probabilidad de que ocurra tal cosa en ciertos experimentos. Entonces, para eso tenemos varias formas de asignar probabilidad a un evento. Entonces, yo les estaba hablando de estos modelos. Por ejemplo, el modelo de frecuencia relativa. Hay otro modelo que se llama el modelo subjetivo y otro modelo que se llama el modelo clásico. ¿Sí? Antes de ver esos modelos, una posible definición de lo que es una probabilidad, dice que es una medida, aquí dice media, no es media, es medida, una medida o una cuantificación también, una cuantificación, o sea, asignarle una cantidad o medir, ¿sí? Medir algo. Esa medida la vamos a expresar como un número entre 0 y 1, es decir, una probabilidad. Siempre que me estás dando, siempre que me calcules una probabilidad, esa probabilidad debe ser un número entre 0 y 1. Cuidado, cuidado. Ahora, es una cuantificación o una medida que se expresa entre 0 y 1 ¿de qué cosa? De la posibilidad, de qué tan posible es que ocurra tal cosa, que ocurra un evento. Recuerde, los eventos son subconjuntos de espacios muestrales. ¿Bien? Entonces, para asignar esa probabilidad, para dar esa medida de la probabilidad o esa cuantificación de la posibilidad de ocurrencia de algo, se tienen a tres modelos básicamente. Uno que se llama el modelo de frecuencia relativa, que lo que hace es usar datos históricos, datos que ya es decir, registros que se tienen del experimento hecho en el pasado. Y esos registros, esos datos históricos que tengo de ese experimento y de la ocurrencia del evento, me permiten hacer un cálculo de la probabilidad de ocurrencia de ese evento a futuro. Yo les decía, un ejemplo típico es a los que les gusta el fútbol.
uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia gane el próximo partido para eliminatorias al Mundial, que creo que es con Chile? Entonces, si uno quiere usar el modelo de frecuencia relativa, uno se va a la página de la FIFA, donde se tienen todos esos registros, y ahí en la página de la FIFA uno encuentra cuántas veces se ha enfrentado Colombia contra Chile en eliminatorias para el Mundial, y también encuentra cuántas veces le ha ganado Colombia a Chile en esos partidos. Entonces, el número de veces que han jugado es va en el denominador, el número de veces que Colombia ha ganado va en el numerador. Ese cociente me da un número entre 0 y 1, y ese cociente, que es la frecuencia relativa de ocurrencia de ese evento, me da una estimación de la probabilidad de que Colombia gane en un partido futuro. Yo les decía que, bueno, en este caso, N es el número de veces que se han enfrentado, X es el número de veces que ha ganado Colombia. En el mejor de los casos, Colombia no ha ganado ni un solo partido. En ese caso, la probabilidad será 0. Y en el mejor de los casos, Colombia ha ganado todos los partidos, es decir, que N sería el mismo X cuando el número de partidos jugados es el mismo número de partidos ganados. Esto sería aquí N entonces sobre N, y eso nos daría 1, y en el mejor de los casos esa probabilidad sería 1, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad está entre 0 y 1. 0 es si no ha ganado ninguno de los que ha jugado, y 1 si ha ganado todos de los que ha jugado. ¿Listo? Mire que no hay otra opción, ¿sí? Ese X, que es el número de partidos ganados, no puede ser mayor que N para que eso dé mayor que 1. No le puede dar mayor que 1. Y este X es lo menos que puede ser X es 0. ¿Sí? O sea que ahí no te puede dar un número negativo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, con entregar probabilidades negativas. Mire, el modelo de frecuencia relativa entonces usa datos históricos. Con esos datos históricos se registra la frecuencia con que ha ocurrido cierto evento y en el pasado, y con eso se determina la probabilidad de ocurrencia a futuro de ese evento. ¿No? ¿Qué desventaja tiene este modelo para asignar probabilidad? Que tú necesitas tener datos del experimento y datos de cuántas veces ha ocurrido el evento en las realizaciones de ese experimento. Si no tienes datos históricos, tú no puedes usar ese modelo de frecuencia relativa. El otro modelo es el modelo subjetivo. El modelo subjetivo, por lo general, se utiliza bastante en cuestiones, por ejemplo, en política, en economía y en esas cosas se utiliza ese modelo, y la idea es que personas que saben del tema, se les pregunta, bueno, de acuerdo con el conocimiento que usted tiene de esto, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, en economía, que el crecimiento económico de Colombia esté por encima del 2% en el próximo año? Alguna cosa de esa. Bueno, en realidad ese modelo también de alguna manera usa datos, ¿no? Pero no como una frecuencia relativa, usa los datos del conocimiento que tiene el experto, que seguramente tiene datos, tiene cifras y eso, y con esa cifra, sin aplicar ninguna fórmula, sino más o menos por el conocimiento que tiene del comportamiento de lo que le están preguntando, del fenómeno del cual se le está preguntando y se le está pidiendo que asigne una probabilidad, él puede dar un valor. Ese valor obviamente tiene que ser un valor entre 0 y 1 para que sea una probabilidad. Modelo subjetivo. Mire, en algunas oportunidades se mezclan los dos modelos. Es decir, se usa el modelo de frecuencia relativa junto con el modelo subjetivo. Por ejemplo, los comentaristas deportivos dicen, no, sí, efectivamente, Colombia solo le ha ganado a Chile
tantos partidos de tantos que han jugado en eliminatorias al Mundial. Esa cifra le daría baja posibilidad a Colombia de ganar el próximo partido, pero, y empiezan los peros ahí, y ellos con el conocimiento que tienen de todos los jugadores que tiene el equipo, cómo está el equipo, dónde están jugando esos jugadores, cómo están jugando en este momento, tal, no, que este está en Europa y está jugando bien, está metiendo goles allá, el otro está por acá y le está yendo bien acá. Total es que al final ellos pueden usar este modelo y para dar una opinión de qué tan probable sea que Colombia gane el próximo partido. Se mezclarían los dos, ¿no? Es posible. Eso es posible. ¿Listo? Bien, nosotros vamos a usar para no caer en la subjetividad. Es decir, porque este modelo subjetivo, ¿qué desventaja tiene? Que los expertos o las personas podrían dar diferentes probabilidades al mismo evento. ¿Sí? O sea, si tú le preguntas a varios expertos cuál es la probabilidad de que Colombia gane el próximo partido en las eliminatorias al Mundial, y se le preguntas a diferentes expertos, seguramente ellos, si se lo preguntas de manera independiente, seguramente te van a dar unos valores distintos de probabilidad. Recuerde, un valor cercano a 0 es prácticamente baja posibilidad de que ocurra el evento. Un valor cercano a 1 es un indicador de que hay una alta posibilidad de que ocurra. Y por último, el modelo clásico, que el modelo clásico dice que está relacionado mayormente, con mayor frecuencia, con los juegos de azar. De hecho, el modelo clásico surgió, este modelo clásico para asignar probabilidad, surge de los juegos de azar en realidad, de la teoría clásica de probabilidad. La teoría de probabilidad, los primeros conceptos que surgieron de estos teóricos de probabilidad, surgen en este contexto de los juegos de azar. Por ejemplo, personas que analizaban diferentes juegos de azar y estaban pensando en buscar la fórmula ganadora, ¿no? De hecho, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de póker y esas cosas, hay historia, incluso hay una película al respecto, ¿no? Una cosa que le llaman los contadores de cartas en el juego de póker. De hecho, eso se dio en realidad, eso es una realidad. Eso fue un experimento que creo que hicieron, y hay una película al respecto, es un experimento que hicieron en la universidad, creo que fue la Tecnológica de Massachusetts, un profesor de la Tecnológica de Massachusetts. Encontré un artículo por ahí donde alguien planteaba un algoritmo para siempre ganar en el póker. Y entonces él se da la tarea ese profesor científico, se da la tarea de llevar a la práctica eso que dice ese artículo. El artículo dice, te da la forma cómo se podría ganar. Y efectivamente el hombre pone en práctica eso, entrena a un personal, eso fue real, después lo llevaron a una película y demuestra que efectivamente el algoritmo funciona bajo ciertas condiciones, ¿no? Que él cumple a cabalidad, y al final terminan prohibiendo ese tipo de la participación de esas personas en los casinos en Estados Unidos. O sea, como los casinos se reservan el derecho de admitir a personas, entonces ya ellos empezaron a descubrir que habían personas que estaban haciendo eso, lo que le llaman contar cartas. Hay una persona que está viendo qué cartas están saliendo y llevando las cuentas, y al final sabe cuál es el momento apropiado para apostar y apostarle tanto y a qué apostarle, y de esa manera ganar. Entonces los casinos se dieron cuenta de eso y ellos al final, si a ti no te quieren tener dentro de un casino, no cometen ningún delito sacándote. ¿Ya? Entonces simplemente, señor, por favor, no
le devuelven su plata, no, no lo queremos acá. Por favor, váyase. Y si no, tienen unos grandotes ahí que lo sacan. Entonces, ese modelo clásico surge de los juegos de azar. Los juegos de azar. ¿Qué dice el modelo clásico? Bueno, ¿qué preguntas podrían estar en el contexto de eso de los modelos, del modelo clásico? Por ejemplo, dice que como es relacionado con juegos de azar, por ejemplo, si tú lanzas 3 monedas, como el ejemplo que vimos allá, lanzar 3 monedas y observar cuántas caras salen arriba, ese es un juego de azar. Entonces tú podrías estar interesado en cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras al lanzar 3 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? Obtener 2 caras. ¿Listo? Por ejemplo, si tú sacas de un mazo de 52 cartas, sacas una carta, ¿cuál es la probabilidad de que esa carta que tú saques sea un as? Otro ejemplo, si lanzas 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados de esos dados sea 7? Los punticos que salen en las caras superiores de los dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Bien. Esas son preguntas que se pueden contestar usando el modelo clásico. Vamos a ver cómo. Mira acá. Dice, si un espacio muestral está formado por n resultados igualmente posibles, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Eso lo dice el modelo clásico. Es lo siguiente, mire. El ejemplo del dado. Cuando tú juegas con un dado, el espacio muestral de ese experimento de lanzar un dado tiene estos elementos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, los punticos que salen en la cara superior del dado. O un puntico, o 2 punticos, o 3 punticos cuando lanzas un dado de 6 caras, ¿no? Porque hay dados de más de 6 caras y hay dados de menos de 6 caras. Por ejemplo, hay dados de 4 caras. Es como una pirámide, entonces la cara que caiga hacia abajo, esa es la que miramos. Pero en este caso estamos hablando de un dado normal de 6 caras. Entonces, el espacio muestral es este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como nosotros aceptamos que todos esos resultados son igualmente posibles al lanzar un dado, eso es lo que está diciendo acá, que el espacio muestral está formado por n resultados igualmente posibles. Uno no pone en duda que cualquiera de las caras del dado puede caer hacia arriba, ¿cierto? Entonces, uno le da igual posibilidad a esos 6 elementos. Entonces, lo que dice acá es, bueno, si eso es así, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre el número de elementos que tenga el espacio muestral. Entonces, cada uno de ellos tendría en este caso una probabilidad de 1 sobre 6. Eso es lo que dice acá, para este caso particular. O sea, si tú tienes n elementos en el espacio muestral, la probabilidad de cada n elementos en el espacio muestral y ellos son igualmente probables, entonces la probabilidad de cada uno de ellos sería 1 sobre el número de elementos, 1 sobre n. Y en general, para cualquier evento, dice, la probabilidad de un evento cualquiera, usando el modelo clásico, se calcula mediante esta fórmula. Mire, para calcular la probabilidad de un evento E, tú cuentas cuántos casos pertenecen a E y eso lo divides entre el número de casos posibles. Por ejemplo, si en este experimento de lanzar un dado, tú estás interesado en los impares, o sea, el evento en el que estamos interesados es el evento E igual a impares, y tú necesitas calcular la probabilidad de E
en ese contexto del lanzamiento de un dado, entonces lo que dice esta fórmula es, mira, cuenta cuántos elementos hay en E y eso lo divides entre el número de casos posibles. Entonces, mire, en el conjunto de impares, lo vimos en la clase pasada, hay 3 elementos. ¿Sí? ¿Cuántos casos pertenecen a impares sobre el número de casos posibles, que son 6? O sea que la probabilidad de obtener un impar es 3 sobre 6, que eso es lo mismo que 1 sobre 2. 0.5, sí. Da 0.5. ¿Bien? Listo. Eso es. Así asigna probabilidad ese modelo clásico. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, en el caso del mazo de 52 cartas, si te piden la probabilidad de sacar un as en un mazo tienes un mazo de 52 cartas, la revuelves bien y sacas una carta sin mirar en ese mazo de cartas bien revuelto, sabemos que cualquiera de las cartas tiene la misma posibilidad de salir. Uno acepta eso después que el mazo esté bien revuelto y después que te la pongan a seleccionar a ti sin ver, cualquiera puede salir, ¿cierto? Entonces, cada una de esas cartas tiene la misma posibilidad de salir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Entonces, mira, ¿cuántos as hay en el mazo? Hay 4 as. ¿De cuántas que hay en total? ¿Cuál es el número de casos posibles? El número de casos posibles es 52. Entonces, la probabilidad de un as, de acuerdo con el modelo clásico, es 4 sobre 52. ¿Sí? Porque hay 4 casos posibles, 4 casos favorables al evento, es decir, 4 casos que le pertenecen al evento sacar un as de 52 casos posibles. Esa es la probabilidad, entonces, de obtener un as. ¿Listo? Al lanzar 2 dados, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Bueno, si tú lanzas 2 dados, muchachos, recuerden, estuvimos hablando algo de eso la clase pasada. Si tú lanzas 2 dados, el primer dado tiene 6 posibilidades de salir y el segundo dado tiene 6 posibilidades de salir. El experimento combinado de los 2 dados, de lanzar los 2 dados, tendría 6 por 6 igual a 36 resultados posibles, que están aquí en esa tablita. Mire, ahí está. Ahí están los 36 resultados posibles al lanzar 2 dados. Está el dado rojo y el dado verde. 36. 6 por 6. Entonces me pregunta, bueno, uno asume que todos tienen la misma posibilidad de salir, o sea, cada uno, de acuerdo con el modelo clásico, cada uno de ellos tiene una probabilidad de 1 sobre 36 de salir, ¿cierto? Entonces, el modelo clásico, bueno, si te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar los 2 dados, la suma de los resultados sea 7? Entonces, el modelo clásico te dice, muy sencillo, cuenta de esos 36 resultados, ¿cuántos la suma da 7? 6 de 36. Exactamente. Hay 6 cuya suma es 7. Entonces, hay 6 que pertenecen al evento suma igual a 7 de 36 posibles. Entonces, la respuesta sería la probabilidad de suma igual a 7. Esa probabilidad es 6 sobre 36, que da lo mismo un sexto. Un sexto. Es la probabilidad de que la suma de los 2 resultados, la suma de los resultados de los 2 dados sea igual a 7. ¿Bien? El modelo clásico, entonces, sencillo, muchachos, es cuántos elementos tiene el evento sobre cuántos elementos tengo en total en el espacio. Ese cociente nos da la probabilidad. Nótese que también acá la probabilidad calculada de esa manera también es un valor entre 0 y 1, porque en el mejor de los casos
el evento tiene el mismo número de elementos que tiene el espacio. Y en ese caso me daría, por ejemplo, 36 sobre 36, que da 1. Es decir, el evento, que es un conjunto del espacio muestral, no puede tener más elementos que el espacio muestral. Por lo tanto, siempre el número de elementos en E es menor o igual que el número de elementos en todo el espacio. Por lo tanto, eso siempre va a dar menor o igual que 1. Y en el peor de los casos, el número de elementos en E es 0. O sea, el evento vacío. Entonces, 0 sobre el número de elementos que tenga el espacio, eso da 0. Por lo tanto, la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Usando el modelo clásico. Mejor dicho, usando cualquier modelo para calcular probabilidad, esas probabilidades de cualquier evento debe ser un número entre 0 y 1. No me salga con probabilidades mayores que 1. Ni me salga con probabilidades menores que 0 cuando esté calculando por ahí probabilidades. Ojo con eso. Cuando usted esté haciendo el cálculo de una probabilidad y le esté dando mayor que 1, usted tiene que cuestionar eso y revisar a ver qué es lo que está pasando, qué está haciendo mal, porque sabemos que las probabilidades son valores entre 0 y 1. No podemos tener probabilidades mayores que 1 y tampoco probabilidades menores que 0. Cuidado con eso, jóvenes. Cuidado con eso. Ténganlo presente. No se les olvide jamás eso. Bien. Mire este ejemplo. Usando el modelo clásico. Dice, consideremos el espacio muestral del ejemplo 1.1, el ejemplo de las 3 monedas. Lanzamos 3 monedas, ¿cierto? Como esos eventos simples, cara o sello, son igualmente probables, porque uno acepta que al lanzar una moneda da la misma posibilidad, cara y sello tienen la misma posibilidad, es decir, la probabilidad de cara es la misma probabilidad de sello, es igual a 1/2. ¿Listo? Como el espacio muestral tiene 8 elementos y asumimos que todos tienen la misma posibilidad de salir, porque cara o sello tiene la misma posibilidad de salir, entonces como hay 8, el modelo clásico te dice cada uno de ellos tiene probabilidad 1/8. Eso es lo que estamos diciendo acá. Cualquiera de ellos que tomes, su probabilidad será 1/8. Si tienes un solo elemento, la probabilidad de cada punto del espacio muestral sería 1 de 8. ¿Sí? Eso lo dice el modelo clásico. ¿Da? Por ejemplo, si nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente 2 caras? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar las 3 monedas tú tengas exactamente 2 caras? Entonces es sencillo, muchachos. Miremos cuántos puntos del espacio muestral tienen 2 caras y contamos esos elementos y ese número lo dividimos entre el número de casos posibles, que son 8. Entonces, mire, acá vemos que los puntos que tiene, que de los 8 puntos del espacio muestral de lanzar 3 monedas, hay solo 3, hay exactamente 3 que tienen 2 caras, que son estos que están aquí. Cara, cara, sello, cara y sello, cara. 3, no hay más. Entonces, la probabilidad de exactamente 2 caras, de sacar exactamente 2 caras cuando tú lances las 3 monedas es 3 sobre 8. Recuerden, ¿de dónde salió el 3? Del número de elementos que tiene el conjunto. ¿De dónde sacó el 8? Del número de elementos que tiene el espacio. Eso nos da 3/8. Es la probabilidad de exactamente 2 caras. ¿Sí? Exactamente 2 caras. Por ejemplo, si te preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que los tres resultados sean iguales? ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 resultados sean iguales? ¿A qué me refiero a eso? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que te pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 resultados sean iguales? Es decir, que los dé cara,
cara. Ahí los tres resultados son iguales. El otro posible es sello. Los tres resultados son iguales. ¿Cuál es la probabilidad de este evento? Sencillo. ¿Cuántos elementos tiene el evento? 2. ¿De cuántos? De 8. 2 sobre 8. Mitad 1, mitad 4. Eso da un cuarto, que es igual a 0.25. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el modelo clásico. Muchachos, una cosa. Recuerde que esa forma de asignar probabilidades aplica para aquellos experimentos que están en el contexto de los juegos de azar, donde los puntos son igualmente probables. Por ejemplo, en el ejemplo 1-2, que es del ingeniero que cada 10 minutos va y examina una lata. Si cumple, deja que continúe. Si no cumple, para la producción. En ese experimento, nótese que el espacio muestral ahí, en ese caso, no es finito. Es decir, no hay manera de poner un número acá abajo. Ahí las probabilidades, ahí no aplica el modelo clásico, porque eso no es un caso de modelo clásico. Ahí los puntos de ese espacio muestral no tienen igual probabilidad. Los puntos simples en ese caso no tienen igual probabilidad. No hay manera de asignar la misma probabilidad a infinitos puntos y que eso te dé 1. Entonces ya vamos a ver cómo asignamos esas probabilidades. Pero ojo, estos ejemplos que acabo de hacer ahora de cuántos hay en el evento sobre cuántos hay en total es para el modelo clásico, que siempre tenemos asegurado que todos los puntos del espacio tienen la misma posibilidad. ¿Sí? Cuando eso no ocurre, no podemos aplicar el modelo clásico. Por ejemplo, el caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, se mete la mano en la caja y se toman 2 y se examinan. Ahí no hay igual probabilidad para los eventos simples de ese experimento. Yo se los dije el otro día que estamos describiendo el experimento. Como hay más buenas que malas, cuando tú metes la mano en la caja, hay más probabilidad de sacar una buena que sacar una de las malas. Es decir, ya ahí el evento buena y mala no tienen igual probabilidad. Es más probable sacar una buena que sacar una mala. Por lo tanto, ahí el modelo clásico no aplica. Recuerde, el modelo clásico es cuando se tiene asegurado que todos los resultados tienen igual posibilidad. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. En general, muchachos, mire, probabilidad de eventos en general. Dice, para un espacio muestral discreto, ojo, finito o infinito contable. Dice, la probabilidad de un evento E, denotada como P de E, es igual a la suma de las probabilidades de los resultados en E. Es decir, cualquier espacio muestral que tenga, ojo, para cualquier espacio muestral que tenga y un evento que tenga de ese espacio muestral. Entonces, para calcular la probabilidad del evento, es simplemente mirar por dentro del evento los elementos que tenga y sumar las probabilidades de los eventos simples que están dentro de ese evento. Y eso te da la probabilidad del evento. Vamos a ver un ejemplo. Acá. Dice, un fabricante somete un nuevo diseño a evaluación por parte de 2 clientes. ¿Cuál es la idea? Que, por ejemplo, digamos que yo soy fabricante de estos aparatos. Este es un lápiz, ¿no? Antes de sacar este lápiz al mercado, antes de fabricarlo en masa, yo diseño el lápiz. Hago el dibujo, ¿sí? Dibujo arriba, abajo, cómo va a quedar el color, la cosa. Yo diseño el lápiz. Y
una vez lo tengo diseñado, lo someto a evaluación de los posibles clientes que usarán ese dispositivo. O sea, para ver qué tanta aceptación tiene el diseño en los clientes. Entonces, yo diseño y, señor cliente, mire, ¿qué le parece? Y el cliente tiene dos opciones. Que dice, me gusta, lo aprueba. O dice, no me gusta, no lo aprueba. ¿Sí? Al final de todo, el cliente le muestran el diseño. Dice, mire, vamos a fabricar este lápiz, mire, así, va a quedar así. Al final le dice, bueno, en realidad le preguntan un poco de cosas, pero al final le preguntan, bueno, al final, ¿qué? ¿Aprueba o no aprueba el diseño? ¿Le gusta o no le gusta? Entonces la persona escoge una de las dos. ¿Lo apruebo o no lo apruebo? Pero eso lo hacen con dos clientes. ¿Sí? Dos clientes. Cliente 1, cliente 2 de manera independiente. O sea, el cliente 1 no ve lo que hace el cliente 2. En realidad, esos experimentos lo hacen así con más de dos clientes. Aquí es una cosa sencilla para ilustración. Entonces, ¿cuáles son las diferentes opciones que tenemos? Miren, que el primer cliente apruebe el diseño y el segundo también. O sea, los dos clientes aprueban. Les gustó a los dos. Y aquí mire lo que dice. Esos clientes deciden de manera independiente si les gusta o no. Dice, con base en los históricos. ¿Qué es los históricos? O sea, los experimentos que ya han hecho anteriormente, seguramente con otros dispositivos, con otras cosas, con otros aparatos que han sometido a evaluación. Entonces, ellos, con base en esos datos históricos, ellos tienen que el 4% de las veces ocurre que los dos clientes aprueban el diseño, el primer diseño. O sea, de cada 100 veces que hacen el experimento, han encontrado que solo en 4 oportunidades los dos clientes aprueban el diseño enseguida. 4%. La otra posibilidad es que el primero apruebe y al segundo no le guste. El primero apruebe y el segundo no. Y ellos con los históricos, recuerden, esto es con base en los datos históricos. Ellos tienen que el 16% de las veces ocurre eso, que el primer cliente apruebe y el segundo no. La otra posibilidad es que el primero no apruebe el diseño, pero el segundo sí. Y dice que eso también ocurre el 16% de las veces en los datos históricos que tiene. Y la última posibilidad es que ninguno de los dos apruebe. Y eso ocurre el 64% de las veces. Muchachos, mire, sumen eso y verá que eso da 1. La suma de todos da 1. No se puede pasar de 1. Porque recuerde, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que ser 1. Es lo máximo que puedo tener, que es todas las posibilidades. Al sumar todas las posibilidades, eso me da 1. ¿Listo? Esto aquí en realidad uno puede sacar una tabla de doble entrada. Cliente 1, cliente 2, aprueba, no aprueba, aprueba, no aprueba. Y en las celdas, tener cuántos aprobaron del total y hacer la tablita de una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada, como la tabla aquella que hicimos de la clasificación, la responsabilidad social empresarial de la empresa y la clasificación de acuerdo con públicas, privadas o controladas. Entonces uno hacía los conteos y después calculaba las proporciones con respecto al total. Bueno, esas proporciones con respecto al total son las frecuencias relativas que al final, recuerde, lo acabamos de decir, la frecuencia relativa es una estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Listo. Entonces, con estos datos históricos,
tenemos las probabilidades de que ambos clientes aprueben, de que el primero apruebe y el segundo no, de que el segundo apruebe y el segundo no, el primero no apruebe y el segundo sí, y que ninguno de los dos apruebe. ¿Listo? Entonces, miren lo que me preguntan acá. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un cliente apruebe? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un cliente apruebe el diseño? A eso le estamos llamando E1. Entonces, cuando me dicen al menos un cliente apruebe, es esto. ¿Ve? Mire, aquí los dos aprobaron, o sea, al menos uno aprobó. Aquí uno aprobó, al menos uno aprobó. Aquí uno aprobó, al menos uno aprobó. Y aquí ninguno aprobó. Aquí no se cumple que al menos uno aprobó. No, señor, aquí no. Es decir, que aquí tenemos que excluir a este. Este no entra. En los demás, al menos un cliente aprobó. ¿Cuántos hay? Hay 3. Pero miren, las probabilidades en este caso no son iguales. O sea, aquí no estamos aplicando el modelo clásico. Aquí estamos aplicando el modelo de frecuencia relativa, datos históricos. Entonces, lo que dice la definición esta acá es, lo que dice aquí es, mira, para calcular la probabilidad de este evento, simplemente suma las probabilidades de los componentes del evento. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿ve? Al menos un cliente aprueba, donde ambos aprueban, primero aprueba y el segundo no, primero no aprueba y el segundo sí. Entonces, mire, este tiene probabilidad un cuarto, este tiene probabilidad 0.16, perdón, un cuarto no, 0.4, este tiene probabilidad 0.4, este tiene probabilidad 0.16 y este tiene probabilidad 0.16. La suma de estos valores te da 0.36 y sería la probabilidad de ese evento. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un cliente apruebe? 0.36. O una forma de interpretar esto es el 36% de las veces que se hace el experimento de esa manera, al menos un cliente aprueba. Al menos un cliente aprueba el diseño. 36% de las veces en que se hace el experimento de esa forma, al menos un cliente aprueba el diseño. ¿Bien? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe el diseño? ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe? Vamos a ver en qué punto se cumple esa condición de que el segundo cliente apruebe el diseño. Vamos a ver, mire. Vamos a borrar esto aquí. Mire, ¿dónde el segundo cliente aprueba? Aquí el segundo cliente aprueba. Y aquí el segundo cliente aprueba. ¿Sí? No me importa lo que pasa con el primer cliente. El ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe? Entonces yo busco los puntos donde se cumple que el segundo cliente apruebe. Aquí el segundo cliente aprueba y aquí el segundo cliente aprueba. ¿Cuál es la probabilidad de este punto? 0.04. ¿Cuál es la probabilidad de este punto? 0.16. La suma de estos dos puntos nos da la probabilidad de que el segundo cliente apruebe. O sea, nos da 0.20. Mire, este es el evento. O sea, el segundo cliente aprobó y el segundo cliente aprobó. Son los únicos puntos donde el segundo cliente aprueba. La probabilidad de este punto 4, la probabilidad de este punto 16, por lo tanto la probabilidad de este es 0.20. ¿Bien? Listo. Bueno. Axiomas de probabilidad. ¿Qué es un axioma en matemáticas? ¿Qué es un axioma? O otra forma, otro nombre para esto es axiomas, también postulados. Por ejemplo, en la geometría euclidiana clásica, Euclides lanza unos postulados. ¿Qué son los postulados? Son son como hipótesis, premisas, ¿no? unas premisas que no tienen discusión. No tienen discusión y se aceptan como verdad sin discutirlo. Ojo con eso.
Axiomas o postulados son unas premisas que se aceptan como verdaderas sin discutirlo. No tienes derecho. No tienes derecho a cuestionar eso. Lo aceptamos como cierto. Eso es un axioma. Entonces tenemos en una teoría axiomática, tenemos los axiomas, tenemos las definiciones y tenemos unas consecuencias de esos axiomas y esas definiciones que son los teoremas. Esos sí se pueden cuestionar y los teoremas hay que demostrarlos formalmente y se deducen de los axiomas y de las definiciones. ¿Sí? O sea, hay unas consecuencias de esos axiomas y de las definiciones que son los teoremas. Los teoremas hay que demostrarlos formalmente a través de un procedimiento lógico a partir de los axiomas y de las definiciones. ¿Listo? Pero los axiomas los aceptamos como verdad sin ponerse a cuestionarlo ni... Ay, ¿por qué eso es verdad? Hombre, porque es un axioma y tienes que aceptarlo como verdad y listo. No te pongas a preguntar, ¿y eso por qué? Cualquier cosa que contradiga el axioma está mal. Listo. Entonces, mire los axiomas que tenemos en probabilidad. Son 3. Mire lo que dice. Sea ese cualquier espacio muestral. O sea, tengo un espacio muestral cualquiera. Y sea E cualquier evento del espacio muestral. ¿Sí? Tengo un espacio muestral y un evento. Dice, se llamará función de probabilidad sobre el espacio muestral S a una función P de E si satisface los siguientes axiomas. Es decir, para que sea una función de probabilidad válida, es una función que te va a asignar probabilidad. Ojo, es una función que te va a asignar probabilidad. Esa función se llamará función de probabilidad sobre el espacio muestral S si cumple estas 3 condiciones. Si no las cumple, no es una función de probabilidad válida. Ojo con eso. ¿Cuáles son las 3 condiciones? ¿Cuáles son los 3 axiomas que debe cumplir toda función que asigne probabilidad? Debe cumplir las siguientes. Primero, ella debe asignar probabilidad entre 0 y 1. Ojo con eso, lo que hemos venido insistiendo. Una probabilidad es una cuantificación dada entre 0 y 1 de la posibilidad de que ocurra un evento. Entonces, cualquier función que tú uses para asignar probabilidad a algo debe ser tal que te garantice que esa probabilidad debe estar entre 0 y 1. Si no, no sirve como función de probabilidad. No sirve como función para asignar probabilidad. Servirá para otra cosa, pero no para probabilidad. Bien, primera cosa. Segunda cosa que debe cumplir una función que asigne probabilidad. Debe cumplir que debe asignar una probabilidad de 1 a todo el espacio muestral. Es decir, la probabilidad del espacio muestral debe ser igual a 1. De hecho, al espacio muestral, en algunos textos le llaman el espacio, el evento, le llaman el evento seguro. Ahora, lo de seguro es porque cuando algo tiene probabilidad 1, es algo que es seguro que va a ocurrir. Por eso le llaman el evento seguro. O sea, si tú le asignas una probabilidad de 1 a algo, es porque eso tenemos la certeza de que ocurre. ¿Ya? Tenemos la certeza de que eso va a ocurrir. Eso se le llama el evento seguro.
Ahora, tiene sentido desde el punto de vista intuitivo, ¿no? Intuitivo, porque recuerde, ¿qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. O sea, en ese conjunto están todos los posibles resultados que te pueden dar tú al ejecutar un experimento. Entonces, si tú ejecutas el experimento, estás seguro que el resultado de ese experimento tiene que ser un elemento de ese. Si no lo es, entonces ese no es el espacio muestral para ese experimento. Por ejemplo, aquí, hace rato les dije, bueno, si lanzas un dado, el espacio muestral es este conjunto. ¿Ah? Este conjunto. Entonces dice, bueno, yo estoy seguro que al lanzar un dado de 6 caras, el resultado es uno de estos. Por eso al lanzar el dado, la probabilidad de que te salga uno de estos es 1. Es seguro que te va a salir uno de estos. Si tú lanzas el dado y no te sale uno de estos, ahí hay algo malo. Posiblemente el dado no tenga 6 caras, sino que sea un dado un dado de más caras. Hay dados de más de 6 caras. Entonces, por ejemplo, no, que lanzaste un dado y te salió 8. Bueno, entonces ahí hay algo malo, porque la probabilidad, si el dado es de 6 caras, la probabilidad de que salga en este es 1. Entonces, si no está saliendo es porque sencillamente el espacio muestral no está correcto. Algo debe estar pasando ahí. Entonces, esa es la idea, ¿no? La probabilidad de que el resultado del experimento te caiga en el espacio muestral tiene que ser 1. O sea, si tú haces el experimento y no te cae ahí con seguridad, entonces está mal definido el espacio muestral del experimento. ¿Bien? Eso es lo que estamos diciendo en el segundo axioma. Mira que tiene sentido eso. Y el tercer axioma, muchachos, se lo voy a escribir. Aquí está como complejo. Voy a ponérselo en un contexto más sencillo. Así está en el libro de Montgomery, pero quiero explicárselo más sencillito. Inicialmente con 2 eventos. Aquí está con un número, incluso un número infinito de eventos. Vamos a pasarlo aquí. Voy a crear una página aquí y le voy a traducir ese axioma en términos más sencillos de 2 eventos. Y después lo hacemos con 3 y después lo generalizamos, como dice allá. Dice, lo que dice el tercer axioma es, mira, si tú tienes un evento 1 y tienes un evento 2, ojo, muchachos, con una condición. Ojo, tal es que la condición es esta, mire, que E1 interceptado con E2, o sea, la intersección de esos 2 eventos, los elementos comunes de ellos, esa es vacío. En otras palabras, no tienen elementos en común los 2 eventos. Recuerde, excluyentes. Ojo, excluyentes. ¿Bien? O sea, son eventos excluyentes. La intersección es vacía. Por ejemplo, pares e impares. Hombres, mujeres. ¿Sí? Ganó, perdió. Son eventos excluyentes. Listo. Si tú tienes 2 eventos que sean excluyentes, entonces el tercer axioma te dice lo siguiente. La probabilidad de E1 unido de la unión de esos 2 eventos, la probabilidad de la unión de ellos 2 se calcula sencillo, muchachos. Se calcula como la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2. En otras palabras, el axioma 3 me está dando una fórmula para calcular la probabilidad de la unión de 2 eventos que sean excluyentes. ¿Listo?
Bueno, pero no solamente para dos, también para más de dos. Por ejemplo, si tienes tres eventos, tienes un evento E1, tienes un evento E2 y tienes un evento E3, muchachos, con una condición, que E1 interceptado con E2 sea vacío. O sea, E1 y E2 no tienen elementos en común. Otra condición, que E1 y E3 también la intersección sea vacía. Otra condición, todas las posibles parejas, la intersección debe ser vacía. Perdón, aquí E1, E2 interceptado con E3. Esa intersección debe ser vacía. Listo. Si tienes tres eventos que cumplen estas condiciones, ojo, por parejas ellos son excluyentes. Por parejas son excluyentes. Entonces lo que dice el tercer axioma es, mira, si tú vas a calcular la probabilidad de la unión de ellos, la probabilidad de la unión de ellos, esa probabilidad se calcula sumando las probabilidades de cada uno. ¿Listo? Ojo, muchachos, esta condición es fundamental. Para poder aplicar esto, se requiere que se garantice esto. Es decir, que los eventos sean excluyentes por parejas. No es válida cuando los eventos no sean excluyentes, esta fórmula. Eso es lo que nos dice tercera acción. Muchachos, y ahí en el texto la tenemos generalizada para cualquier número de eventos, ¿sí? Con la condición de que ellos no se crucen, no sea la intersección de ellos sea vacía para I distinto de J. ¿Ya? La intersección sea vacía. Entonces, ¿qué me dice? Que la probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades de cada uno. Pero mire, siempre la condición. Esta condición es fundamental. Tiene que cumplirse. Si no, no se puede aplicar esa tercera acción. El axioma lo que dice es, cuando tengas eventos que son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de ellos se puede escribir, se puede calcular sumando las probabilidades individuales de cada uno. Eso es lo que dice el tercera acción. Bien. Vamos a poner en práctica estos axiomas para demostrar dos propiedades que son fundamentales acá. Básicamente, sí. Dos propiedades que son fundamentales acá. Primero, vamos a demostrar que si tú tienes el evento vacío, la probabilidad de él es cero. La probabilidad de vacío es cero. Ojo, mire que eso no lo está diciendo en los axiomas, pero lo vamos a demostrar a partir de los axiomas y a partir de lo que conocemos de la teoría de conjuntos, de las definiciones y propiedades propias de la teoría de conjuntos. Mire que ya la probabilidad de vacío igual a cero, ya eso no es un axioma. Eso es algo que tenemos que demostrar y lo demostramos a partir de los axiomas que tenemos. Es esto, muchachos, mire. Acá. Consecuencia de los axiomas de probabilidad. La probabilidad del conjunto vacío es cero. A esto le llaman el evento imposible. Es decir, algo que tenga probabilidad cero es algo que no puede ocurrir. Le llaman el suceso o evento imposible. Algo que tenga probabilidad cero es algo que no puede ocurrir. Vamos a demostrar eso. Ojo, esto lo voy a hacer para que usted vaya mirando cómo es que uno razona y cómo se demuestran cosas.
Algunos se quejan y dicen, ese man lo que está buscando es enredarnos más. No, 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 no. Ojo con eso. No quiero escuchar esas expresiones. No quiero escuchar esas expresiones. No, con eso lo que ese man quiere es enredarnos más. No, 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 no. Es para que usted se vaya formando en la parte de razonamiento lógico de eso, de lo que es demostrar un teorema y demostrar un resultado de manera general. Eso se llama pensamiento lógico matemático, que debe tener todo estadístico para tener éxito como un buen profesional en estadística. Es la capacidad de resolver cosas. No, y hay mucha gente que dice, ¿y dónde voy a usar yo eso en la vida? Bueno, es posible que más nunca lo utilices en tu vida. Eso en concreto, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Formarte, formar tu mente, formarte para que seas capaz de razonar correctamente. ¿Sí? De razonar correctamente. Y frente a un problema que se te presente de cualquier naturaleza, tú tengas la capacidad de razonar y tratar de resolver ese problema usando la lógica. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Sí? Necesitamos desarrollar esa capacidad. ¿Mm? Cuidado, cuidado con eso. No quiero escuchar ese tipo de expresiones así, porque me sacan la piedra. Me sacan la piedra. ¿Eh? No, que ese man se pone a demostrar eso es para enredarnos más. Lo que quiere es enredarnos más. No, 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 jamás, jamás. Vamos a demostrar formalmente que la probabilidad de vacío es cero. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Para eso necesitamos recordar algunas propiedades que tiene el conjunto vacío y recordar algunas propiedades de la unión y de la intersección. Entonces, vamos a ver, mire. Primera cosa que hay que hay que recordar, que vacío, el conjunto vacío, si tú lo intersectas con cualquier otro conjunto, cuando tú intersectas a vacío con cualquier conjunto, a ver, ¿qué dará eso? La intersección de vacío con cualquier conjunto, ¿qué da? ¿A qué es igual esto? Vacío. Abraham Pérez. Claro, vacío. ¿Por qué, muchachos? Mire, cuando tú haces la intersección de dos conjuntos, lo que buscas es los elementos que son comunes a los dos conjuntos. Para que un elemento esté en la intersección, tiene que estar en los dos. Pero como vacío no tiene elementos, no hay manera de encontrar un elemento que esté en vacío y también esté en A, porque vacío no tiene. Entonces esto siempre da vacío. Muchachos, en general, la intersección de dos conjuntos siempre está metida en el conjunto más pequeño. Esto. A intersectado B. Bueno, mejor dicho, siempre está metida en los dos conjuntos. Siempre es subconjunto de A y A intersectado B siempre es subconjunto de B. ¿Ah? O sea que la intersección de vacío con A va a estar metida en vacío, por lo tanto tiene que ser vacío. ¿Listo? Ojo con eso. Otra propiedad del conjunto vacío es que cuando tú tomas a vacío y lo unes con cualquier otro conjunto, a ver, alguien que me diga qué da eso.
la unión de vacío con cualquier otro conjunto, ¿qué da? Alguien que se aventure. ¿Qué da eso? ¿A qué es igual la unión de vacío con A? Da el mismo A. Antonio José, bien, da el mismo A. Cuando tú unes a vacío con el conjunto A, te da A. O sea, reúnen los elementos de vacío con los elementos de A. Eso te da el conjunto A. Bien, muchachos. Reemplaza a A por el espacio muestral, que es otro conjunto. Entonces, mira, es válido esto. Vacío interceptado con el espacio muestral te da vacío. Y la unión de vacío con el espacio muestral te da el espacio muestral. O sea, estoy usando estas propiedades ya aplicadas donde el espacio muestral hace el papel de A. ¿Listo? Bien, muchachos, mira, ¿eso para qué? Para aplicar el tercer axioma, que dice, si tú tienes dos conjuntos cuya intersección es vacía, si tú tienes dos conjuntos cuya intersección es vacía, entonces la probabilidad de la unión de ellos dos la puedes calcular sumando las probabilidades de ellos. Entonces, mira, como tú tienes vacío y tienes el espacio muestral, que son eventos del espacio muestral, ojo, vacío siempre es subconjunto de todo conjunto, A siempre es subconjunto de A, es decir, que vacío es un evento y ese es un evento. Entonces, como son eventos del mismo espacio muestral, ellos tienen que cumplir la condición de una función de probabilidad. Recuerden, estos axiomas son para funciones de probabilidad. Entonces, dice, si tú tienes dos conjuntos, en este caso vacío y ese, cuya intersección es vacía, la probabilidad de la unión de ellos dos es la suma de las probabilidades. Es decir, que cuando tú vayas a calcular aquí, para cualquier función que asigne probabilidad, la probabilidad de vacío unido con S, voy a ponerlo acá, la probabilidad de vacío unido con S, que es la misma, voy a hacerlo para acá, que es la misma probabilidad de S. ¿Por qué es la misma probabilidad de S? Porque vacío unido con S, porque vacío unido con S te da vacío unido con S es S. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de S es la misma probabilidad de vacío unido con S, porque vacío unido con S es S. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, mire, la probabilidad de vacío unido con S es igual a la probabilidad de S, porque vacío unido con S es S. ¿Listo? Eso es lo que estoy aplicando ahí. Listo. Pero mire, aquí le aplico el segundo axioma, que dice que si tú tienes dos conjuntos cuya intersección es vacía, si tú tienes dos conjuntos cuya intersección es vacía, como pasa con vacío y S, la probabilidad de la unión de ellos se calcula sumando las probabilidades. Eso me lo dice el tercer acción. El tercer acción me dice que esta probabilidad es la probabilidad de vacío más la probabilidad de S. Aquí estoy aplicando tercera acción. ¿Por qué? Porque vacío y S son excluyentes. Y estoy calculando la probabilidad de la unión de ellos dos. Entonces dice el tercer axioma que eso es la probabilidad de esa unión es la suma de las probabilidades. Listo, mire. ¿Recuerda cuánto es la probabilidad de S? Lo dice
el segundo axioma de probabilidad. La probabilidad de S es 1. Esto es 1. Lo dice el segundo axioma. ¿Listo? O sea que aquí tenemos una ecuación, vea. Aquí tenemos una ecuación. Dice 1, que es la probabilidad de S, es igual a la probabilidad de vacío más la probabilidad de S que es 1. O sea que 1 es igual a la probabilidad de vacío más 1. De ahí despeja la probabilidad de vacío. La probabilidad de vacío sería 1 menos 1, que eso da 0. Y acabo de demostrar que la probabilidad de vacío es 0, usando los axiomas y las propiedades de vacío. Listo. Denme un segundito, busco agua que estoy reseco aquí. Bien, estoy de vuelta. Listo, muchachos. Entonces, mire cómo uno demuestra usando los axiomas y usando las definiciones y las propiedades de los conjuntos, uno demuestra que la probabilidad de vacío es 0. O sea, de ahora en adelante podemos usar ese resultado. Probabilidad del conjunto vacío, eso da 0. Listo. Otro resultado de esos axiomas es este, muchachos. Sí que vamos a usar esto, mire. En toda la carrera de estadística, esto lo está usando uno constantemente y en especial en todo el curso de probabilidad, en todo donde esté involucrado probabilidad, uno usa esta bendita propiedad que sí que lo saca de problemas a uno. Lo saca de problemas a uno porque a veces uno no tiene la probabilidad de A, pero tiene la probabilidad del complemento de A. Lo que dice la propiedad es, mira, para cualquier suceso o evento A, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Los pongo en contexto, a ver si de pronto no han visto esos conceptos. ¿Qué es lo que definimos como el complemento de A? ¿Qué es lo que definimos como el complemento de A? Mire. No es lo que le falta a A para hacerle el universal, bro. Exactamente, sí, señor. Está usted en lo cierto. Está usted en lo correcto. Eso es. Este cuadro es el universal. Acostumbramos a llamarle con la letra S. S, el conjunto universal. Y dentro de ese conjunto universal
como subconjunto de él, tenemos el conjunto A. Tenemos el conjunto A. ¿Listo? ¿Quiénes hacen parte del complemento de A? Todos aquellos elementos que están por fuera de A, pero que están dentro del universo, del universal. O sea, el complemento de A está formado por todos estos elementos que están por fuera de A. Ojo, muchachos, eso significa que si un elemento está en A, o si un elemento está en el complemento de A, no puede estar en A. Un elemento del complemento de A, o sea, yo tengo un elemento por acá en el complemento de A, un elemento que esté por aquí en el complemento de A, ese, si está en el complemento de A, no puede estar en A por definición. ¿Sí? No puede estar en A por definición, porque por definición X pertenece, ojo, X pertenece a A complemento. A veces lo simbolizo así con una C o a veces con una comilla encima. X pertenece a complemento sí y solo si X no pertenece a A. Esa es la condición para estar en el complemento de A. Un elemento está en el complemento de A sí y solo si ese elemento no está en A. Por lo tanto, ahí hay una implicación grande y es que A y su complemento no pueden tener elementos comunes. Es decir, no puede haber un elemento que esté en A y también esté en el complemento de A porque por definición es imposible. Es una contradicción. Si me dicen, no, hay un elemento en A y ese elemento también está en el complemento de A. Contradicción. ¿Por qué? Porque por definición, si está en A, no está en el complemento. Y si está en el complemento, no está en A. Por la definición. ¿Bien? Listo. Esa es una condición. O sea que la condición está, mire, A interceptado con su complemento, eso da vacío. Y me gusta la definición que dio el caballero acá porque nos ayuda a comprender la otra propiedad. Él dijo, es lo que le falta a A para ser el universal. Esa es otra condición que debe cumplir el complemento. O sea, todos los elementos del universo o están en A o están en el complemento. Eso es lo que significa formalmente, es que cuando tú coges a A y lo unes con su complemento, eso te da el universo, que en el contexto de probabilidad es el espacio muestral. Recuerde que el espacio muestral es el conjunto de todos, es decir, el universo, de todos los posibles resultados del experimento. El conjunto universal es el espacio muestral. Entonces, mire esas propiedades del complemento. Primero, que A interceptado con su complemento es vacío. Es decir, A y su complemento son excluyentes. Y la otra condición es que A unido con su complemento te reúne todo el espacio. A unido con su complemento nos da todo el espacio. Entonces, ahora, muchachos, vamos a mostrar que la probabilidad de A la probabilidad del complemento de A se puede escribir, se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A usando estas propiedades del complemento y los axiomas de probabilidad. Entonces vamos a ver, mire. 1 es igual a la probabilidad de S. Ay, ¿tú por qué dices eso? Por el segundo axioma de probabilidad. Para cualquier función que asigne probabilidad, debe asignarle la probabilidad de 1 al espacio muestral.
Si no, no es una función de probabilidad válida. ¿Listo? Listo. Pero ¿ese qué es? Vamos a quitar ese y vamos a poner su equivalente. ¿Qué es esto? Vean. A ese S lo puedo escribir como, ojo, la probabilidad de A unido con el complemento de A. ¿Por qué? Porque ese es A unido con el complemento de A. Pero mire, aquí tenemos, jóvenes, aquí tenemos dos conjuntos que son excluyentes. Mire, 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 mire. A y su complemento son excluyentes. La intersección es vacía. Entonces, usamos el tercer axioma que dice cuando tienes dos conjuntos excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es esto, mire, esta es la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Epa, mire, 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Despeje la que quiera ahí. ¿Sí? Despeje la que quiere. Es decir, vamos a escribirla de esta forma. La probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A da 1. ¿Cuál necesita? Ah, necesito la probabilidad del complemento de A. Despéjala de ahí. Mire, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. ¿Bien? Ah, que necesitas la de A. Bueno, si tienes la de complemento y necesitas la de A, 1 menos la probabilidad del complemento de A te da la probabilidad de A. Esta es la que cualquiera de las dos se puede utilizar. ¿Sí? Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que uno tiene. Si tengo el complemento, la probabilidad del complemento, puedo calcular la probabilidad de A. Y si tengo la probabilidad de A, puedo calcular la probabilidad del complemento de A. 1 menos, ¿sí? 1 menos la probabilidad de A te da la del complemento. 1 menos la probabilidad del complemento de A te da la probabilidad de A. Y aquí les voy a dejar para que usted lo intente. Mire lo que dice la tercera propiedad. Esa se la voy a dejar para que usted lo razone. Dice, si A está metido en B, es decir, si A es subconjunto de B, es esto, muchachos. Mire, yo tengo aquí el conjunto A y por dentro tengo al conjunto B. Aquí A y acá tengo el conjunto B. O sea, si perdón. A Es es al revés, bro. no, al contrario. Al contrario. B es el grande. A está metido en B. Entonces, este rojo sería B y el azul sería A. Sí. El azul sería A. El azul sería A. ¿Sí? A está metido en B. Entonces, dice, cuando eso ocurre, resulta que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, lo cual tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Si A está metido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Aquí están hablando de un subconjunto, ¿cómo es que le llaman eso? Subconjunto propio, subconjunto, cuando cabe la posibilidad de ser igual, ¿no? O sea, A está metido en B, pero cabe la posibilidad que A sea igual a B. Entonces, por eso aquí nos dicen que la probabilidad de A es menor o igual que la de B. También se puede demostrar eso usando los axiomas y lo que conocemos de esto de contenencia y esas propiedades y todas esas cosas. Bien, eso en cuanto a estas propiedades que se deducen a partir de los
de los axiomas. Vamos a estar regresando a ella. Cada rato vamos a estar echando mano de, sobre todo de la propiedad del axioma 3. El axioma 3 es mortal porque te da una forma de calcular probabilidad de la unión, ¿no? O sea, cuando tú tienes la unión de conjuntos que son excluyentes, el axioma 3 te dice, no, la probabilidad de esa unión es la suma de las probabilidades. Entonces, hágale. Entonces, lo vamos a estar usando cada rato. Muchachos, aquí lo que tengo acá es una... Hay que recordar el concepto de unión, el concepto de intersección y, por ejemplo, el concepto de complemento. Hay que recordarlo. ¿Sí? Hay que recordarlo. Por ejemplo, y todas esas propiedades que están asociadas a estos conceptos. Por ejemplo, cuando A, siempre A es un conjunto de la unión de A con B. Por ejemplo, A intersectado B siempre es un conjunto de A y es un conjunto de B. Ese tipo de propiedades hay que recordarlo. Y el concepto de unión. Vamos a hacer unos ejemplos para ilustrar eso. Y mostrarlo como en un diagrama que se conocen como diagramas de Venn. Diagramas de Venn. Son buenos para expresar esto de las uniones, las intersecciones, el complemento y eso. Mire este ejemplo. Me dice, algunos de los trabajadores, hay hombres y mujeres de una planta grande, tienen educación secundaria. Es decir, hay una planta donde fabrican cosas, hay industria, algo. Ahí trabajan hombres y mujeres. Y dice que algunos de ellos tienen educación secundaria. ¿Listo? O sea, mire que hay dos características ahí. Hombres y mujeres, y hay con educación secundaria y hay uno sin educación secundaria. Dice, algunos tienen educación secundaria. Es decir, seguramente hay otros que no tienen educación secundaria. ¿Listo? Entonces dice, el conjunto A consta de los trabajadores hombres. O sea, A son los hombres. El conjunto B es de las mujeres. El conjunto C es el conjunto con educación secundaria. Y el conjunto D es el de los trabajadores que no tienen educación secundaria. Dice, en un diagrama de Venn, identifique A unido con C. A unido C. Identifique a A intersectado con C. Y identifique a B intersectado con D en un diagrama. En un diagrama. ¿Listo? En un diagrama de Venn. Mire, ¿qué es un diagrama de Venn? Esto es un diagrama de Venn. Eso es un diagrama de Venn. Esto es un diagrama de Venn. Eso es un diagrama de Venn. ¿Listo? Entonces me dice, en un diagrama de Venn, identifique la unión de A, ¿qué es lo que me mandan a identificar? La unión de A con C, la intersección de A con C y la intersección de B con D. Bien, mire, no hay una única forma de representar eso. Yo lo hice así. Posiblemente usted o otra persona podría hacerlo de diferente forma sin que esté malo. Lo importante es que hagamos bien la cosa, ¿no? Y que estemos rayando lo que corresponde exactamente a lo que me están pidiendo. Entonces, mira, voy a identificar la unión de A con C. A unido C. Entonces, mire, así lo hice yo. Tenemos el universo que son todos los trabajadores de la planta, ¿no? El S. Ese universo está partido en dos conjuntos, el conjunto de hombres y el conjunto de mujeres, A y B.
Aquí hay una raya que divide a esos dos conjuntos. ¿Listo? Y ahí dentro de ese universo, ahí está el conjunto C, que son aquellos que tienen educación secundaria. Obviamente, por fuera de C están los que no tienen educación secundaria. Por fuera de C, que es lo que le llaman D, el conjunto D. Los que no tienen educación secundaria, que en realidad es el complemento de C. Y A y B, por la naturaleza de cómo están definiendo A y B, también son complementarios. O sea, A y B son complementarios, o sea, A es el complemento de B, o B es el complemento de A, o hombre con hombre, mujer con mujer, y al contrario, ¿no? De acuerdo como lo dijo la reina aquella, famosa. A es el complemento de B, o B es el complemento de A, y lo mismo C es el complemento de D, o D es el complemento de C. Listo. Entonces me dice, identifique ahí en ese diagrama de Venn la unión de A con C. La unión de A con C. Entonces, muchachos, el concepto de unión implica quiénes están en la unión, qué elementos quedan en la unión de dos conjuntos. La definición dice, los elementos de la unión, la unión está formada por aquellos elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos o a ambos conjuntos. O sea, ¿quiénes están en la unión? Aquellos que están en A, los que están en C o los que están en los dos. Solución. Eso que está en verde es la unión de A con C. A son todos los hombres. C son los que tienen educación secundaria. La unión de A con C son hombres o que tengan educación secundaria. ¿Será que en A unido C hay mujeres? Sí. ¿Cuáles mujeres? Las que tengan educación secundaria, porque es o que sea hombre o que tenga educación secundaria, o las dos cosas que son estos que están aquí, vean. Aquí en esta está la intersección de A con C, es decir, aquí tienen las dos cosas, son hombres y tienen educación secundaria, pero estos que están acá solo tienen educación secundaria, aunque son mujeres, están en la unión de A con C, porque basta que tenga una de las dos cosas para estar en la unión. Por ejemplo, estos de aquí no tienen, estos que están aquí no tienen educación secundaria, pero son hombres. Por lo tanto, están en la unión de los hombres con educación secundaria. ¿Listo? Estos que están acá no son hombres, pero tienen educación secundaria, por lo tanto, están en la unión. Ojo con ese concepto. Para estar en la unión se requiere que esté en uno de los dos. O en ambos. O en ambos, correcto. O en ambos. Los que están viendo computacional conmigo, eso es lo mismo cuando tú coges un lógico y lo operas por el O con otro lógico. Cuando tú coges un lógico true y lo operas con otro lógico con el O, entonces basta que uno de los dos sea true para que esa operación con O te dé true. La única manera que te da falso es cuando ambos son falsos. Es decir, para que no esté en la unión, tiene que no estar en ninguno de los dos. Es el mismo concepto. Eso de unión es el mismo concepto del O. Cuando uno hace operaciones con lógicos. Para que esté en la unión, basta que se cumpla una de las dos condiciones. O que se cumplan ambas. Listo. Eso me garantiza que está en la unión. Bien. Entonces, cuidado con eso, jóvenes. Mire, entonces ahí uno puede ver la
la propiedad de que la intersección de dos conjuntos siempre es subconjunto de la unión. Véalo aquí. Por ejemplo, esta es la intersección de A con C. O sea, aquí están los que tienen las dos cosas. Mire que esa parte está metida en la unión de A con C. O sea que ahí uno puede ver que se cumple la propiedad de que A interceptado B, bueno, en este caso también me lo sé con C, A interceptado con C es subconjunto de A unido B. ¿Eh? Y otra cosa chévere, con respecto a la intersección. Bueno, todavía no les he hablado de la intersección. La intersección es lo que es lo que está formado por los que tienen los dos al tiempo. Entonces, mire, una cosa importante es que la intersección A interceptado con B siempre está en A y A interceptado con B siempre está en B. Está contenida en B. Cualquier elemento que esté en la intersección está en A, cualquier elemento que está en la intersección de A con B está en B. O sea, la intersección de dos conjuntos es subconjunto de los dos conjuntos. Importante eso. ¿Sí? Esa propiedad. Bien. Vamos a ver. Mire, A interceptado con C es esto. Son los que tienen las dos condiciones, los que cumplen las dos condiciones al tiempo. En este caso, ser hombre y tener educación secundaria. Es decir, en este sector están las personas que cumplen con las dos condiciones al tiempo. O sea, ser hombre y tener educación secundaria. Nótese que la intersección está metida en A. ¿Sí? Es subconjunto de A porque está acá en A, ¿no? Y la intersección también es subconjunto de C porque está metido acá. ¿Listo? Eso. Y la intersección es subconjunto de la unión, ¿no? Mire, esta parte, que es la intersección, está metida en la unión que es todo lo verde. Bien. Y mire, otra cosa que piden ahí es, por ejemplo, esto que está, ¿qué es eso que está en rosado ahí? Eso que está dibujado como rosado son los que no tienen secundaria, que vendría siendo el complemento de C, ¿no? El complemento de C son los que no tienen secundaria. Y, por ejemplo, mire, este es B interceptado con el complemento de C. O lo que es lo mismo, B interceptado con D. Son las mujeres sin secundaria. B interceptado con D serían las mujeres sin secundaria. ¿Bien? Bueno, ya son las 11:48. Vamos a dejar ahí. Hoy es Viernes Cultural. Vamos a dejar ahí. Faltan 12 minutos. Oiga, quiero decirles una cosa. He recibido quejas de mi secretaria. Recuerden que la secretaria que nosotros tenemos acá es la secretaria para dos cursos, el de fundamentos de probabilidad estadística, es decir, este curso y el anterior, que es de estadística computacional. Están muy groseros con la secretaria. Háganme el favor y me respetan a mi secretaria. Ella no es la esclava de ustedes ni es la secretaria de ustedes, es la secretaria mía. Y me hacen el favor y me la respetan. A veces ustedes piden cosas a través de ella y yo a veces estoy ocupado y no puedo responderle alguna cosa. Entonces ustedes empiezan a acosarla y a fregar y a molestar y empiezan a fregar y a mandar mensajes a 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Qué es esa vaina? No me traten así a mi secretaria. En esta hay que aprender a ser educado. Hay que aprender a ser respetuosos. Así sea tu compañera de estudio. Tienes que ser respetuoso con ella. Carajo. Aprendan a ser respetuosos. Entonces, si ella no le responde algo es porque yo no le he respondido. Y yo no le he respondido es porque seguramente ando ocupado o simplemente no me da la gana de responder. Entonces yo
yo me reservo el derecho de contestar los WhatsApp o no. Y ella no tiene por qué sufrir las consecuencias de eso. Entonces, sea más moderado en el tratamiento con ella. Ojo con eso, no quiero tener más queja de eso. ¿Sí? Moderados en el tratamiento con ella y moderados también en el horario en que están escribiendo y dejen de estar escribiendo bobadas en eso. Por eso es que yo no estoy metido en esos grupos de WhatsApp por la fregadera que les entra y por eso mejor me busco una secretaria, pero tampoco me la van a coger de mona ahí y van a estar insultándola y diciéndole cosas y escribiéndola a cualquier hora y fregando. Ojo con eso. Necesito que se vuelvan respetuosos. Si no le aprendieron a respetar en la casa, yo les enseño a respetar a punta de ceros y unos. A ver si no van a respetar. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. No quiero tener más quejas de mi secretaria con el comportamiento de ustedes, con respecto al comportamiento de ustedes. ¿Sí? Así que cuidado con eso. ¿Listo? Jóvenes, nos vemos. Oiga, vayan estudiando porque yo creo que este capítulo va bastante cogido y yo creo que la próxima semana ya termino este capítulo. Entonces vayan estudiando el capítulo 2, probabilidad, porque una vez terminemos hay evaluación de este capítulo. Ya tenemos nota de taller, ¿no? Tenemos nota del taller de que estamos haciendo en estos momentos y ya en una segunda nota de evaluación sería la nota del capítulo de probabilidad. Entonces vayan estudiando para que no se los coja el tiempo ahí, sino que una vez terminemos el capítulo 2 enseguida, bueno muchachos, la próxima clase hay examen. Estamos pensando más o menos que la próxima semana yo termino el capítulo de probabilidad. De tal manera que, o sea, lunes y viernes, ¿cuándo es que tenemos con ustedes? Martes y viernes creo que es. El martes y el viernes debe estar terminado el capítulo de probabilidad. De tal manera que el próximo martes arriba ya debe haber un combate. Un examen. Así que vaya estudiando. Miren, les sugiero que coja el libro de Montgomery porque estas presentaciones son un resumen del libro de Montgomery. Allá hay otros ejemplos que yo no me traje para acá. Yo hice una selección de algunos ejemplos del libro de Montgomery y me lo traje para explicarlos acá. Pero allá usted encuentra otros ejemplos que le pueden abrir más el panorama suyo de los conceptos y eso. Entonces, no se quede solamente con lo que da el profe aquí en la presentación. Vaya al libro original, vaya al libro y mire y estudie por el libro, ¿no? Estudie por el libro, guíese por el libro, que ahí hay más ejemplos. Y sobre todo, vaya a los ejercicios del libro y trate de resolver los ejercicios del libro. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho que el coronavirus está bravo. Y ya el coronavirus ese se especializó ya eso no es solamente viejo, ese man está acabando con jóvenes, con pelados, ¿no? En Medellín 2 niños murieron, donde supuestamente los niños, eso no le hacía nada a los niños, ya está acabando con niños, con jóvenes, eso no tiene que ver con nada, así que cuídese, deje de estar, como diría nuestro alcalde de Cartagena, deje de estar pendejeando por ahí en la calle, ojo con eso. Muchas gracias por su atención. Listo, profe.